voy a tomar las palabras de mi amigo el escritor Albani Flores. Dice que la responsabilidad del artista o el escritor es contar un país, así que es lo que pretendo hacer con mi trabajo, contar un país. Pienso tomar todas esas escenas que me rodean, ya sean escenas personales o escenas que se viven en la sociedad, y poder pintarlas. No pintarlas de una manera tan fiel como la imagen, pero sí es una interpretación muy personal. Y en este caso uso el color para poder contar esos recuerdos también, porque también me gusta contar los recuerdos que tengo de niño. Y así también contar el entorno en el que viví, que también eso es contar el país, por decirlo así. Puedo decir que es una obra honesta, para empezar, porque tomo todos esos recuerdos o esa nostalgia de los recuerdos que creo que tenemos todos y todas. En mi caso, me gusta traer siempre al niño que tengo, que cargo conmigo, que ha venido viviendo todo este periodo, y me gusta que él sea el que cuente en algún momento el paisaje en el cual ha vivido o el entorno en el cual ha vivido. Entonces el color siempre lo utilizo como un símbolo, como un lenguaje universal, porque lo es. En muchos casos el color es psicológico inclusive. Entonces por eso algunos cuadros tienen cierta nostalgia con los tonos azules o cierta atmósfera de tristeza. Entonces en algunos son más vivos, quizás porque muestran más alegría, muestran más entusiasmo, muestran más esperanza. Entonces sí tomo el color con mucha importancia. Creo que esa es la palabra, esa es mi palabra para poder comunicar. Desde niño siempre he tenido la inquietud por el dibujo y siempre me gustó manchar, siempre en mis cuadernos tenían muchos dibujos. O sea, soy un niño de una comunidad de Lepadera Lempira que se llama Tejeras. Creo que en ese momento yo no sabía ni que existía una escuela de bellas artes o que lo que hacía tenía un nombre, o de que en algún momento iba a poder manipular un pincel, una pintura, un óleo, un acrílico. Pero creo que poco a poco se fue dando el hecho de que al final terminé estudiando en Bellas Artes. Egresé allá en el 2013, creo, no, sí, 2015, perdón. 2015 egresé de Bellas Artes y bueno, me rodeé de muchos amigos y amigas, pintores, escritores, poetas. Igual también siempre estuve presente en lo que es la vida cultural de Tegucigalpa y poco a poco fui emocionándome más. Y no tomando esa idea de voy a pintar cuadros porque quiero decorar un espacio, porque quiero que algo se mire bonito, sino esa idea de que querer transmitir algo por medio de la pintura. Entonces creo que lo tuve presente desde que era estudiante y poco a poco he venido ejercitando eso, porque creo que también no solo es pintar, sino que también hay que educarse con la vida, con los testimonios que uno recibe día a día con las personas. Entonces empecé, salí de Bellas Artes, creo que el año siguiente, bueno, solo salí de Bellas Artes y me vine para Gracias porque mi amigo Mito Galeano me invitó a su casa, a vivir en su casa. Entonces él, sea como sea, fue como el padrino que tuve al momento de egresar de Bellas Artes. Él me dijo, no, aquí están tus lienzos, empecé a pintar. Entonces creo que también él estimuló mucho para que yo dedicara mi vida a esto realmente. Entonces le debo mucho agradecimiento a él
y aún hoy en día vivo en su casa y seguimos trabajando en proyectos en conjunto. Igual yo he realizado creo que 4 proyectos en esa casa, 4 exposiciones individuales. Entonces creo que también eso se lo debo a él y creo que hay que ser agradecidos en la vida y creo que él ha sido parte fundamental en mi proceso artístico también. Entonces en el 2017 realicé una exposición en lo que es el marco del Festival Internacional de Poesía Los Confines. Se tituló Postdata, porque era evocar recuerdos. No, ese no era evocar recuerdos, ese era traer los personajes que están aquí en la zona, por ejemplo en la Empira, en la zona rural, en el campo, y poder darles una oportunidad de presentarse al mundo. Entonces fue ese rescate de esos personajes. La mayoría de los personajes han sido mi familia, mi abuela, mi abuelo, son personas campesinas, mi mamá, mis hermanos. Entonces creo que les di esa oportunidad para que pudiesen mostrarse ante un público. Era un público bastante amplio porque eran personas locales, pero también personas, poetas extranjeros. Ya en el 2018 tuve mi exposición individual también, fue muy importante porque fue en el Museo para la Identidad Nacional. Entonces se me abrió un espacio ahí, tuve 2 salas y fue un gran reto porque a mi corta edad exponer en un museo muy importante en nuestro país, entonces creo que era un reto y una gran responsabilidad también. Entonces, para no mostrar cualquier cosa, porque no solo es ir a colgar cuadros en una pared, sino que es eso, es comunicar, es crear toda una obra. No son diferentes tipos de cuadros, sino que es toda una obra. Entonces ahí tomé como concepto, como elemento el recuerdo y empecé a trabajar los recuerdos que tenía de mi infancia. Entonces la mayoría fueron como pequeñas postales que tenía, fotografías de mi mamá y yo, de mi papá que me tenía en mis brazos, de mis hermanas, de mis primos. Entonces empecé a pintar esos recuerdos. Y como son recuerdos, entonces eran como pequeños espejismos. En algún momento era como borroso, no era como la imagen completa, sino que había como cierto anonimato entre estoy y no estoy. Entonces era eso, era también traer esos pequeños recuerdos y en algún momento fue muy bonito porque creo que no dimensioné de que podía tener tan buenos recuerdos. ¿Sí? Y en algún momento tenía ese miedo también, dije, ¿será que voy a encontrar algo oscuro de mi infancia que quiera plasmar? Y tenía ese temor, pero después dije, no, está bien. Y creo que el público aceptó muy bien el trabajo, igual se vio identificado con algunos lienzos, con algunas escenas. Entonces fue una buena experiencia, la verdad, y creo que también eso dio pauta a otros proyectos que traje después y también a ubicarme como un lenguaje, ubicar un lenguaje. Es complejo porque a veces uno no quiere exponerse tanto al público porque saben que estas obras van a estar luego en paredes donde la gente va a poder conversar con estas obras. Entonces me cuesta, pero siempre como cargo con un montón de imágenes, recuerdos y siempre he querido como mantenerlos ahí, tenerlos presentes. Entonces solo tomo una escena, por ejemplo, de mis papás, mis hermanas se fueron, entonces quise también dejar un poco de ellos aquí en Honduras. Entonces, y por ejemplo, mis hermanas emigraron a Estados Unidos, mi papá también, hace varios años. Entonces pinté una serie de cuadros que tenían que ver con la migración, que era como esa gente los viajeros, trashumante, le llamé a uno de los cuadros. Era eso, era ese partir de mis hermanas. Entonces mucha gente también se vio identificado, inclusive pude contar lo que está pasando hoy en día en el país con ese tema, globalizar un poco la situación que vive o que atraviesa nuestro país. Entonces las escenas que he pintado no solo son mías, sino que mucha gente las ha vivido.
Entonces también quiero crear esa conexión con el público, de que el público al ver una escena también se siente identificado, que la haya vivido, que no sean solo mías. Entonces yo siempre, por lo general, tomo una fotografía, una pequeña postal que tenga y le empiezo a descomponer, ya sea con color. O sea, nunca dibujo, me voy directamente con el color y poco a poco el color le va dando la oportunidad a la imagen para que pueda tener su espacio. Pero sí, es ese juego entre la imagen, entre la figura y una serie de emociones también que se dan en el proceso de la construcción del cuadro, que es lo que más me parece fascinante de la obra, que es el proceso realmente de la creación. No es tanto el resultado final, sino que es todo, desde empezar a escudriñar todos esos recuerdos y empezar a decir, esto voy a tomar para poder construir una propuesta. No, yo me siento muy frágil y me siento expuesto también ante las personas, porque siento que, o sea, sí es importante porque conocen mi vida, pero también lo hago porque sé que ellos o ellas se van a ver reflejados en mis historias. Entonces siento que el arte va a llegar más allá que la simple imagen que presento en un lienzo, sino que va a conmover o a producir ternura o a producir ciertas inquietudes, que es lo que me interesa también en el público, que el público empiece a decir, ay, ¿por qué está pintando estas imágenes? Porque si hay muchos que realmente no ven mi obra agradable, por decirlo así, no, porque es un lenguaje un poco más expresivo, más suelto, no hay tanta figuración en algunos de los cuadros. Entonces hay muchos no resulta un poco cómodo ver estas imágenes, porque en la tradición pictórica del país, esto no ha sido muy escudriñado. Sí hay artistas como Ezequiel Padilla, como Aníbal Cruz, que son un poco más arriesgados, pero la gente está acostumbrada a esas imágenes así como relamidas, bonitas, bien acabaditas, que sean fieles a la realidad, que sea como una copia o una impresión de la realidad. Tienen el derecho, o sea, tienen un reconocimiento porque hay mucho valor técnico, pero hay muchos cuadros que solo quedan ahí y no traspasan el sentimiento o interiorizan en las personas. Entonces, con mi trabajo sí quiero producir eso en algún momento. Sé que ahorita estoy joven, sé que hay mucho trabajo por hacer. Este solo es el ejercicio de lo que en algún futuro quiero llegar a hacer. Mi familia siempre ha tenido esa confianza conmigo. O sea, somos familias de bajos recursos, la verdad. Mi papá tuvo que emigrar a Estados Unidos, así que hemos dependido de las remesas. Pero ellos siempre vieron eso desde que yo era niño, mis abuelas. Y siempre me dicen, usted va a ser pintor. Aunque ellos no dimensionaban eso, pero usted va a ser pintor o usted creo que va a dedicarse a eso. Igual mis maestros de primaria. Pero igual mi mamá siempre ha estado, en mis procesos siempre me ha estado observando, siempre quiere saber qué estoy haciendo. Y creo que no he tenido como esa exigencia como la tienen algunos padres. Porque me dicen algunos amigos, bueno, los padres por ejemplo dicen, mi papá es doctor, dicen algunos amigos, y quiere que yo sea doctor. O mi papá es ingeniero y quiero que yo sea ingeniero. Pero mis papás como no son ni doctores, no son ni maestros, no son ingenieros ni nada, son campesinos y creo que ellos han siempre querido lo mejor para sus hijos. Entonces nunca he tenido como esa como responsabilidad de decir, quiero hacer lo que mi papá quiera que sea. No, ellos me han dejado y me han dado la libertad desde niño, entonces, y me han apoyado en todo lo que han podido apoyarme. Y creo que eso me ha mantenido, me ha dado fe, creo, en algún momento, para poder, sí, dedicarme a esto. Y no es fácil, pero yo puedo decir que he vivido desde que salí de Bellas Artes, de lo que he venido haciendo con el arte.
Hoy trabajo en una institución que me dedico a dar talleres de arte. Entonces mi vida siempre ha estado girando a lo que es la expresión artística o a lo que es la pintura, la escultura, la cerámica. Entonces, y también quiero contar algo. De niño tuve la oportunidad de ir a un taller de pintura. Era un niño patrocinado de una institución, no sé si puedo decir el nombre de la institución, Plan Internacional. Ellos me dieron un taller de pintura y creo que también esos talleres motivaron algo en mí para que yo decidiera dedicarme o decidiera explorar en esta área. Y hoy trabajo para esa institución y vengo a dar esos talleres que yo recibí de niño. Entonces es como darle un poquito a la vida por lo que me ha dado. Como le digo, Mito ha sido siempre mi mentor, un padrino, un amigo, un aliado, y siempre ha estado ahí en todos mis procesos. O sea, no ha ido a todas mis exposiciones, pero siempre ha estado como apoyándome, decir, ¿qué necesitas? ¿Qué material necesitas? O mira, este es mi amigo. O sea, me presenta también a sus amigos. Entonces, hemos tenido esa cercanía y esa camaradería, y en lo que yo pueda apoyarlo, también lo apoyo. Entonces, es un gran reto porque él es una figura muy grande en ese país y es una persona que ha trabajado bastante también en esta área. Y como le digo, es un maestro. Todos los días aprendo de él, todos los días aprendo de su silencio. Es una persona muy silenciosa, muy callada, pero su silencio dice mucho en algunos casos y me ha enseñado también eso, al ir despacio, al disfrutar todos los procesos. Entonces, es una persona muy importante. Siempre voy a continuar trabajando, pintando en este oficio, pero también quiero seguir educándome. Entonces, mi meta para este año es salir del país y empezar mis estudios fuera. Quiero ver si trabajo más lo del inglés y después empezar con una carrera relacionada con el arte, las artes visuales. Me interesa mucho, o la museografía. Entonces, porque sé que hay mucho por hacer en este país y sé que hay una gran responsabilidad en nuestras espaldas a los que estamos dedicados a esto. Entonces sí quiero hacer algo positivo por el país y me gustaría en algún momento trabajar para una organización así como la que trabajo hoy en día, pero con un proyecto más grande, o tener una escuela, un taller. Entonces esa es como mi proyección a largo plazo. No sé cómo va a terminar. Sé que hay mucho trabajo por hacer en este país donde ya no tenemos una institución que se dedique plenamente en el arte. Aún no tenemos una carrera, por ejemplo, en la Universidad Autónoma que sea de artes visuales. Entonces, todo ese trabajo creo que está en nosotros, los jóvenes también, por hacer. Entonces, para ahí vamos. La primera responsabilidad, como lo dije al inicio, creo que es contar el país a todos nosotros y nosotras, y también a la gente, al exterior, que la gente mire el país en sus claros oscuros. O sea, hay cosas muy buenas por contar, pero también hay cosas que aún tenemos que ir desempolvándolas o mostrando esa realidad cruda. En algunos momentos muchos tienen ese temor también de exponer el país así, pero también creo que hay que mostrarlo porque es necesario. El país en estos momentos atraviesa momentos cruciales y no quiero ahondar en el tema político, igual no soy activista político, pero sí sé que hay mucha responsabilidad el tomar una postura ante esa situación, denunciar en algunos de los casos con nuestro trabajo, o como ya lo dije,
no quiero profundizar mucho en ese tema, pero sí, esa es una de las responsabilidades. Y la otra es asumir todos los compromisos. En algunos de los casos es buscar que otros tengan también esas oportunidades o esas plataformas, buscar esas plataformas, generar los espacios también. Me interesa mucho me gustaría que, por ejemplo, hubiesen escuelas de arte en otros lados, porque solo tenemos una que está en Tegucigalpa, en Comayagüela. Me gustaría que tuviésemos una en San Pedro, una en Occidente, una en Oriente, y acercar a todos estos jóvenes a las artes, a las disciplinas. Y quizás necesitamos trabajar en eso. Entonces esa sería como una responsabilidad para todos y todas. Creo que necesitamos ser arriesgados en la vida, solo hay una vida, así que yo creo que podemos disfrutar eso que al final no termina siendo trabajo, sino que es un placer. Y no es fácil, o sea, creo que nada es fácil, ninguna carrera, pero sí hay que también tener seriedad al momento de hacerlo, no hacerlo como un pasatiempo, como muchos dicen, voy a pintar como pasatiempo, sino que hacerlo como algo profesional. Y también seguir educándose, seguir preparándose, seguir buscando otras técnicas, otras formas de expresión, que en algún momento no solo sea la pintura, sino que sea el video, que sea la instalación, que sea el performance o el cuerpo como tal. Entonces también eso, no limitarse, no quedarse también en esa idea romántica de que el arte es así, tan bonito, sino que explorar más y hacerlo, porque es necesario. Creo que el arte nos vuelve más humanos y es necesario que muchos nos atrevamos a hacer.